Muchas gracias. Bueno, gracias a Billy. Muchas gracias a Billy, que Dios lo siga bendiciendo grande y poderosamente. Bueno, nos sentimos tan contentos, tan felices. Tener al Señor es tener el mayor tesoro. Estar en sus caminos, siguiendo sus pasos, siguiendo sus pisadas. Esa es la seguridad más grande para un creyente, seguir las pisadas del Señor, seguir el camino del Señor. Los que abandonan al Señor son la gente más, digamos, para no decir la palabra más dura, decimos la gente pues que le falta la gracia. La gente que dejan al Señor son los más sin gracia, por no decir la otra palabra. Porque realmente es una verdadera desgracia abandonar al Señor. Pero estar en Él, estamos seguros, todo obrará para bien. A los que aman a Dios, todo obrará para bien. No hay problema que el Señor no pueda resolver. Todo problema, por difícil que parezca, si los pones en las manos de Dios, Él los resolverá. Así que estamos confiados, estamos en victoria. Estando con el Señor, estamos en victoria. Sentimos tan felices de poder vivir en este tiempo donde Dios tiene sobre la tierra ese instrumento por el cual nos está hablando, por el cual nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Pueden sentarse momentáneamente, mis hermanos, porque mi tarea es leer estos porcentajes y para que todos sepan, los que están trabajando acá en la Gran Carpa Catedral, cómo van sus trabajos. En primer lugar sigue Costa Rica. Costa Rica nos ha sorprendido y ha tomado el primer lugar con un 237.26%. Eso es bastante bueno, y gracias a Dios que estos hermanos de allí se han puesto a trabajar por la Gran Carpa Catedral. Nicaragua es otro de los que nos ha sorprendido, está en el segundo lugar con un 226.53%. Y eso que Nicaragua nos metió la mano a Venezuela y nos ayudó. Así que con todo y eso, Dios lo ha bendecido, están en ese segundo lugar. Puerto Rico está en el tercer lugar, y esa es una congregación de Calle, más que todo. Y fíjense ustedes, está en un tercer lugar con un 198.46, casi duplica su meta. Puerto Rico, le felicitamos. Aruba, también le felicitamos, está en el cuarto lugar con un 196.30, casi duplica la meta. Trinidad Tobago, esa es una congregación pequeña que está frente a Venezuela, en una isla, y está en el quinto lugar con un 191.30,
Canadá está en el número 6 con un 188%. Alemania está en el número 7 con un 152.50. Venezuela está en el número 8. Pues felicitaciones al pueblo venezolano. Ha hecho un esfuerzo. 146.12. Dios bendiga a ese pueblo. África está trabajando, está en el número 9, con un 139. Ha ido creciendo África en la carpa. Ha estado trabajando en la carpa. El Reino Unido está en el número 10 con un 137.50. Felicitaciones. Suecia es un grupo pequeño, sin embargo está en el número 11 con un 127.48. Guatemala está en el número 12 con un 124.45. Todos estos países ya han rebasado su meta. Honduras está en el número 13 con un 123.44. Italia en el número 14 con un 123.44. Quiere decir que rebasó también su meta. Italia. Haití también rebasó su meta, está en el número 15 con un 115.20. México también rebasó su meta. Ya pasamos de un 110. Y hay que saber y recordar que México es el país que tiene la meta más alta de todos los países. Va a la cabeza de los países. Está en el número 16 con un 107.39. Ecuador también rebasó su meta, está en el número 17 con un 105. Holanda también rebasó su meta, está en el número 18 con un 100.90%. Argentina en el número 19 casi llega a la meta con un 98.14. Antigua y Barbuda también casi llega a la meta, está en el número 20 con un 96.5. Perú está en el número 21 con un 95.6%. Ya le falta poquito para llegar a su meta. Bolivia está en el número 22 con un 94.35 también. Falta poco por llegar a su meta. Estados Unidos en el número 23 con un 93.48. Brasil en el número 24 con un 93.37. República Dominicana en el número 25 con un 87.20. Colombia en el número 26 con un 86.2. España en el número 27 con un 85.72. El Salvador en el número 28 con un 85.51. Chile, número 29 con un 79.33. Uruguay en el número 30 con un 70.10. Bélgica en el 31 con un 64%. Belice en el 32 con un 45%. Panamá en el 33 con un 44.3%. Cuba
en el número 34 con un 40% y Paraguay en el número 35 con un 37.84%. Lo importante para nosotros es ver que todos están trabajando por esa gran carpa catedral. La carpa catedral ha sido una bendición en todas formas. Es una visión dada por Dios al reverendo William Branham, el ángel que le habló de esa carpa, le mostró y lo llevó a la carpa y mostró que esa columna de fuego que estaba en él, recuerden que ya fue una visión anticipada que él lo llevó, porque cuando él fue ya la carpa estaba lista. Y recuerdan ustedes que ya él estaba en la otra dimensión, que ya el hermano Branham se había ido. Sin embargo, el Señor le mostró que la columna de fuego que estaba en él se posó en esa carpa. Esa carpa fue ordenada por el Señor y fue dicha en varias ocasiones por nuestro hermano William Soto Santiago, que nosotros conocemos ahora, el ministerio que estaba en él, que allí iba a ser la culminación del programa de Dios, que en esa carpa vendría la enseñanza bajo carpa que nos daría esa fe de rapto. Y también fue dicho que en esa carpa se predicarían los truenos. Y el hermano Branham dijo en el libro de los sellos 212 que en los truenos estaba la fe de rapto, que eso sería la que nos daría la fe de rapto. Quiere decir que esta carpa ocupa un lugar muy importante en el programa de Dios, porque de allí depende esa parte que estaba encubierta, que fue lo que Dios le dijo a Juan: no escribas esto de los truenos, porque en esos truenos estaba la fe del rapto. En esos truenos estaba todo esto que estamos nosotros recibiendo ahora. Eso que estamos recibiendo nosotros ahora. Eso estaba en esos truenos que le fue prohibido a Juan escribir, pero ahora nosotros lo estamos recibiendo. Y estamos viendo que ese mensaje que Dios está trayendo allí en la carpa, conforme había dicho el Señor, ese mensaje es el que nos prepararía para la transformación y el rapto. Y estamos viendo en toda la América Latina, ya yo he estado dando vueltas por los países latinoamericanos. Yo acabo de venir de un viaje un poquito largo. Gracias a Dios que mi esposa me está acompañando y ella me ayuda grandemente. Pero estamos terminando un compromiso aquí para un viaje más largo todavía. Y en todos esos viajes estamos viendo una gran obra que está siendo hecha por este mensaje. Es esta palabra, este mensaje que Dios nos está trayendo por el ungido, el que está haciendo esa obra. No es una obra humana, es una obra hecha por el Espíritu Santo. Nosotros no queremos quitarle tiempo, porque nosotros ayer tuvimos un mensaje de casi 3 horas y lo oímos 2 veces. Porque Luis estaba aquí desde las 5 de la mañana con un grupo de hermanos escuchándolo, y después ya cuando yo entré ya eran las 9 y como las 10.
y algo, y lo volvimos a escuchar. Así que lo oímos 2 veces. Y ese mensaje hay que volverlo a oír, porque tiene un contenido muy grande. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bendito sea el Señor. Bueno, gracias a Dios por sus programas. El programa de Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Ahí en la primera página, en el versículo que usó allí nuestro hermano William, ahí muestra todo el misterio de la plenitud de los gentiles. En un versículo ahí tan claro, donde dice pues esa parte que ya, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un misterio, ¿ves? Era un misterio. ¿Cuál era el misterio? Nos va a hablar de un misterio para que no seáis arrogantes, para que los gentiles no se fueran a poner arrogantes a causa de que los judíos habían rechazado a Cristo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que no aconteció a Israel endurecimiento. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. ¿Qué pasó con Israel allí? Hubo un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las promesas que Dios le hizo a ellos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces vean ustedes ese gran misterio ahí, ¿verdad? Dios endureció a Israel para que no pudieran, para poder salvar un pueblo de entre los gentiles. Para poder salvar ese pueblo, tuvo que dejar a Israel allí y siguió Israel adelante con sus leyes, con sus cosas hasta el día de hoy. Pero que al final ellos no pudieron recibir al Señor Jesucristo como un cordero. Ellos lo estaban esperando como un león, como el león de la tribu de Judá, como un rey. Lo estaban esperando como un rey que viene a reinar. No como un cordero que venía para ser sacrificado. No lo esperaban así. Y Dios permitió que fueran ciegos, que no vieran, porque tenía un pueblo entre los gentiles a quien buscar. Y cuando esos últimos, cuando la plenitud de los gentiles entre, o sea, cuando el total de los gentiles haya entrado, entonces comienza una obra nueva. ¿Cuál es la obra nueva que comienza? El Señor como león de la tribu de Judá, como rey. Ya no viene entonces como cordero, ya viene como rey. Ellos lo van a recibir como león, como rey.
Y después van a entender, ¿ve? Porque dice que después todo Israel será salvo. Y la única manera de ser salvo un ser humano es a través de la obra expiatoria que Jesucristo hizo. No hay otra forma. No hay otra manera que una persona pueda ser salvo, sino a través de la obra expiatoria de Cristo. Así que ellos allí no lo vieron, pero después de recibirlo, lo van a ver. ¿Y qué dice el profeta Zacarías? Que van a llorar y van a lamentarse que ellos mismos fueron los que lo traspasaron. Pero ve, pero fue un programa de Dios, es un misterio, dice ahí, es el misterio de la plenitud de los gentiles, porque ya Dios había visto un pueblo entre los gentiles que tenía que salvar. Y ya los conocía, estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y es más, si ustedes ven en la Biblia y escudriñan un poco más, ven el capítulo 21, por ejemplo, del libro de Mateo. Cuando tengas tiempo, léanlo. Y vean allí cómo Dios habla de esa viña que Él le entregó a unos labradores, y cuando mandó a buscar los frutos, persiguieron a las personas, a unos los apedrearon, a otros los mataron, a otros los echaron en la cárcel. Entonces después dijo, voy a mandar a mi hijo, tal vez me tengan respeto a mi hijo. Y entonces resulta que cuando vieron, este es el hijo, vamos a llevarlo allí, lo llevaron al Calvario, lo matemos y nos quedamos con todo. Nos quedamos con toda la bendición. ¿Qué hará el Señor? Dice, castigará duramente a esa gente. Y ahora, ¿qué fue lo que dijo Jesús allí? Debe ser por ahí en el verso 43 más o menos. ¿Qué fue lo que la sentencia que dio Jesús? Le quitará el reino a esa gente a quien les pertenecía el reino, y se los dará a ese pueblo que es la iglesia. Y por eso él dice, no teman manada pequeña, que al Padre le plació darles el reino a ustedes. Entonces, allí hay una bendición. El hermano William nos los declaró al final. Ahí al final, cuando dice que ellos sí resucitan para ser los eunucos, que son los que van a servir a la novia. Porque fíjense ustedes que aquí, entonces, comienza Dios una obra, que es la obra de su iglesia. Ya no se trata de los siervos del Antiguo Testamento, y ahora se trata de gente que son parte de su cuerpo, de su carne, de su sangre, como dice el hermano William, y de su sangre también, de la vida de Cristo. Y entonces, eso no son siervos. Y dice, ¿qué es más importante, un siervo o un hijo? Un hijo, ¿verdad? El hijo. Entonces, ya allí los hijos son los que son parte de él mismo. Parte salen de él mismo, de Jesucristo mismo. Eso es un misterio que quedó allí encubierto, y él nos lo reveló en ese versículo que nos dio allí. Ahí está todo, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y después Israel será salvo. Ya lo va a recibir como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá. Así lo van a recibir, y después ellos van a entender qué fue lo que pasó. ¡Qué maravilla! Pero nosotros tenemos la bendición de ser del grupo de los hijos. Los 144,000, junto con los demás judíos que esperan, porque muchos judíos fueron sacrificados
Pero hay 144,000 que van a ser perseguidos y muertos en este tiempo de la gran tribulación. Ellos van a resucitar al final del milenio. Eso está escrito. Y van a formar parte. Las fatuas no. Las iglesias y las partes de las fatuas no. Solo los elegidos que estarán en la primera resurrección. Y también al terminar la gran tribulación, los 144,000, ellos resucitarán para formar parte del reino milenial, porque son los eunucos. Aquí nos lo dijo el hermano William ahora, son los eunucos que van a servir. Y las fatuas resucitarán después de los 1000 años. Pero ven ustedes qué grandes misterios tenía el Señor encerrado. Ahora nosotros estamos entendiendo mucho mejor porque tenemos con nosotros la persona que nos ha estado trayendo toda esta luz que había quedado ahí escondida, pero gracias a Dios yo me siento muy feliz, me siento muy contento cuando he venido acá para verlos a ustedes siguiendo este mensaje, siguiendo la columna de fuego, oyendo la voz de Cristo. Yo espero que todos hayan tenido esa bienaventuranza de entender lo que Dios está haciendo y que todos estemos tomando en serio los consejos del Señor, su preparación para recibir esa transformación y rapto. Porque eso viene, esa transformación y rapto. Habrá un lapso de 30, 40 días aquí en la tierra. En esos 30, 40 días de la resurrección, que de esa manifestación, vamos a tener la visita de los mensajeros con sus grupos. Y vienen dirigidos y patrocinados por el arcángel Gabriel. Entonces, vean ustedes, va a haber un movimiento muy grande aquí en la tierra, en ese tiempo. Va a haber en esa manifestación, y eso no está lejos. Ya eso está cerca. Que Dios nos ayude para estar formando parte de todo eso. Hay que mantener nuestro corazón, nuestra mente. Yo me siento feliz de venir y ver que los pastores de esta región, uno se siente triste cuando conoce personas que ama y los ha conocido por tiempo y después los ve rechazando justamente lo que necesitan recibir. Es lo que rechazan, lo mismo que le pasó a Israel. Rechazó justamente lo que debían de haber recibido. Echaron para afuera lo que tenían que haber recibido, que era donde venían todas sus bendiciones. Y a uno le da tristeza cuando uno ve personas que uno conoce, pero gracias a Dios aquí me he sentido muy feliz, muy agradecido por todos los ministros, toda su cooperación, verlos con el gozo y la alegría de estar siguiendo este camino que nos dejó el Señor, que nos está hablando, este mensaje que nos está siendo dado. Y les agradezco a todos los ministros. Muchas gracias, hermano Luis, por toda su atención y todo su equipo. Que Dios me lo recompense grandemente. Yo me he sentido muy feliz en este viaje. Ha sido un viaje que me he sentido muy contento al verlos a todos, contentos y felices, esperando las grandes promesas del Señor. Y que ninguno se quede fuera. Y que Dios guarde también a todos en salud hasta la transformación y el rapto. Hay una palabra que nos habló el hermano José Benjamín Pérez,
Y nosotros sabemos que eso es la palabra de Dios, eso es así como Él lo dijo. Él dijo que así como hay un grupo de escogidos que están conocidos ya por el Señor, quienes son los que han de ser transformados, raptados y estar ahí en la cena de la boda del Cordero, hay un grupo también que tienen que estar en el paraíso antes de la resurrección. Hay un grupo que tiene que ser completado. Y dice él, van llegando en este último tiempo, van siendo algunas personas que se van yendo, porque ese grupo, dice, ahí hay un grupo exacto, no es ni más ni menos. Él nos los reveló ya. Digo, ese grupo tiene que ser completado. Ahí para que suceda esa resurrección, ese grupo tiene que ser completado. Es como en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, para poder suceder la resurrección del Antiguo Testamento, tuvo que ser completado y para colmo el último fue completado allí, pero en la rayita final, porque fue el que le clamó al Señor cuando el otro ladrón lo insultaba y le decía, y si que tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Dicen que eres hijo de Dios. Tú, blasfemo, ¿por qué estás hablando así? Tú y yo merecemos estar aquí donde estamos por lo malo que hemos hecho, pero él no. Ve que lo reconoció y no lo vio como un moribundo allí que estaba ya derramando sus últimas gotas de sangre, sino que lo vio como un rey. Acuérdate de mí. ¿Ve? No lo vio como un hombre derrotado, ya derramando sus últimas gotas. No. Tuvo revelación. Lo vio como el rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy estarás allí en el paraíso. Allí donde iban a estar los que iban a resucitar. Pero tenía que completarse. El Señor sabía que tenía que completarse. Y el hermano Benji nos los dijo. Hay un grupo que tiene que completarse. Yo espero que ustedes se mantengan todos sanitos y que se mantengan todos bien y que, bueno, en alguna parte van a aparecer esos. Pero no se pongan tristes, porque eso es un programa de Dios que tú ni yo lo podemos cambiar. El programa de Dios es uno y eso no se puede cambiar. Si está en el programa de Dios, yo estoy confiando en la transformación y el rapto, porque el hermano William me dijo, y yo sé que mi tiempo para una persona de mi edad, pero me mantengo sanito y bien, una piernita por ahí, una rodillita que me molesta, pero feliz, contento, y el hermano Benji también me ha bendecido, ¿no? Así que yo estoy esperando, pero ya mis ojos vieron la salvación de Israel, como Simeón dijo, Señor, ya me puedes recoger, si ya mis ojos vieron la salvación de Israel, ya yo lo vi, ya yo lo entendí, ya estoy listo para lo que Él disponga. Muchísimas gracias por todas tus atenciones, muchas gracias a todos los ministros por sus cooperaciones, que el Señor los bendiga. Estaré orando para que cada uno pueda desarrollar en su área, que tenga esa unción divina para preparar esa pequeña congregación que Dios le ha puesto a sus manos, para que de ahí se levante el día del rapto
un buen pueblo y que de aquí, de este lugar, se levante un gran pueblo para la transformación y el rapto. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a dejar a nuestro hermano Luis. Muchas gracias, Luis, por todo. Dios te bendiga. Sentimos felices de haber venido y haber visto cómo ustedes siguen el camino del Señor. Sí, así será siempre. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias, Dios. Agradecidos a Dios, le hemos dicho al Dios Todopoderoso que lo necesitamos todavía aquí en la tierra.